¿Qué tal? Estamos en este ciclo de entrevistas de Conclusión TV, esta vez con un escritor, exfuncionario y vinculado al deporte de la República Argentina. Hablamos de Víctor Lupo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme acá en tu casa. Para mí es un orgullo. Estás en ocasión de presentar un nuevo libro en la ciudad de Rosario, lo vamos a mostrar. El deporte en la cultura del encuentro, deporte y fe. Y acá vemos a Don Bosco, que está acá arriba, ¿no? Exactamente. Y al Papa Francisco. Este es el libro. Ninguno de los dos, acá hablamos de deporte, y ninguno de los dos podemos decir que ha sido un reconocido porque es un deportista. ¿Cuál es la relación entonces? Diríamos, no son reconocidos en el ámbito cerrado que hoy es el deporte espectáculo. Pero Don Bosco creo que fue uno de los grandes difusores del mundo del tema del deporte. Del deporte, cuando él toma, apenas pasada la Revolución Industrial, y decide juntar a los chicos de la calle, que iba expulsando esa nueva revolución que se estaba produciendo, él forma los oratorios, los famosos oratorios de los salesianos. Los oratorios eran 4 cosas: eran casa para esos chicos, escuela, porque estudiaba, capilla, porque es donde le inculcaban la fe, y patio, porque era la recreación. Y esa recreación era el deporte, era el fútbol. Y así fueron los salesianos difundiendo en todo el mundo con esa misma idea. Y de uno de esos oratorios es donde sale el actual Papa Francisco, porque sus padres se casan en un oratorio que ellos se conocieron ahí, en un oratorio de Boedo, por eso son toda la familia hincha de San Lorenzo, y su identidad de esa familia es el Club San Lorenzo de Almagro, digamos. Y hay deportistas acá, hay deportistas, una de ellas, Rosarina, Mary Terán de Buey, y el otro es en la última medalla que se había ganado, 52 años tuvimos sin ganar medalla en los Juegos Olímpicos, que era Eduardo Guerrero, el remero. Y bueno, ¿qué significa este libro, El deporte en la cultura del encuentro? Este libro es una de las propuestas que hace el Papa Francisco cuando dice que este mundo se pasó de rosca y la economía liberal y la economía capitalista está matando al hombre. Y entonces larga un congreso en el Vaticano con una propuesta por primera vez de deporte y fe, un congreso al cual le envío yo un documento, y a partir de ese documento escribí este libro, ¿no? Que es un libro por la cultura del encuentro en contra de la cultura del descarte. La cultura del descarte, la cultura del podio, que es una cultura que se ha instalado a partir de la década del 70 en todo el mundo, el deporte espectáculo, el deporte negocio, donde solamente juegan los mejores y los demás al descarte. Entonces tenemos, ¿qué lograron con eso? Grandes flagelos: el doping, la violencia, la corrupción, próximamente las apuestas online, y eso llevó a una epidemia mundial: la obesidad y el sedentarismo. La Argentina encabeza en Latinoamérica la obesidad en una encuesta que hicieron hace muy poco la secretaria del Ministerio de Salud. Entonces es muy preocupante. Sobre esa base está escrito este libro. Una de las consecuencias a la que hacía referencia, que es fisiológica, vamos a decirlo de esta manera, es la obesidad. El hecho de que el deporte se haya ido transformando de una actividad, digamos, en donde se desarrolla la solidaridad, el encuentro, hasta con los rivales mismos, digamos, en espectáculo, ¿qué otros aspectos a nivel social, digamos, o qué otras consecuencias a nivel social ha tenido y está viendo, digamos, en estos tiempos? Todo es grave porque se ha convertido en un negocio espurio, digamos. Ya no es ni un negocio, ya es negociado, porque es muy obsceno. Es obsceno lo que gana un deportista, un futbolista específicamente, y las transferencias de futbolistas. Si no, veamos lo de China, la actualidad de China llevándose jugadores. Es obsceno, no es una cuestión de un negocio lo que se paga por un jugador que además fue a jugar y no juega, que digamos. Entonces
hay que sospechar que hay otra cosa atrás de todo eso. Y eso es el sistema financiero mundial con el cual creo yo particularmente el Papa Francisco combate a esa idea de capitalismo que se ha instalado en el mundo. El Papa Francisco lo hace desde, si se quiere, su institución, que es el Vaticano, que es la Iglesia Católica y que tiene que ver con la fe. Bueno, hay instituciones, la histórica, que es la institución del Estado, digamos, sí, que hasta ha sido cuestionado por sectores, por lo menos acá en la República Argentina, sospecho que en otros lugares del mundo también, diciendo, bueno, la política no se tiene que involucrar con el deporte, ¿cuáles son los límites de esa relación? Bueno, los límites es que cada vez se repite más como un lorito, sin estudio, sin profundidad. Hay una frase de Aristóteles que lo define todo. Aristóteles sostiene que todo hecho u omisión en una sociedad es política. Aristóteles, ¿cuántos siglos antes? Antes de Cristo, en Grecia. Entonces, ese tema creo que es el que tenemos que acabar. Sobre ese tema se ha trabajado sobre un sujeto. Hay una idea de que la política no tiene que entrar al deporte. Digo, lo que no tiene que entrar al deporte o a los clubes o a las instituciones es la política partidaria. Pero todo dirigente deportivo hace política todo el día en relación a su federación, en relación al otro club. O sea, lo que han logrado con eso, no mezclar la política, es una nueva ideología, que es el no te metas, no participes, no, es otra cosa, es otra ideología. De cualquier manera, esta ideología está sustentada en hechos ciertos, digamos, porque distintos momentos de la política argentina, sea del perfil ideológico que fuere, se han aprovechado de instancias deportivas. Han usado al deporte como... Bueno, lo han usado, lo han trabajado, lo han promovido o no, porque desde el gobierno de, no sé, podemos hablar de citar un ejemplo que es el de Perón, que de una manera lo entendió... Antes de te Perón diría también. El 30, justo. Sí, justo. Y la dictadura también, digamos. Bueno, ¿cómo es esto? Justo fue el que más racionalmente usó el deporte, asesorado por un grande del periodismo que tuvo la Argentina, que era Natalio Botana. Natalio Botana, que venía a ser ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Aquellos que decían del fraude patriótico, fue el principal asesor de Justo en el tema deportivo. Justo no había practicado ningún deporte, era hasta como general, era un gordito, digamos, no tenía ni estado físico, usó el deporte en todas las maneras. Tal es así que es el único presidente argentino que era presidente honorario de los dos clubes más grandes de la Argentina, River y Boca. ¿Qué le decía Natalio Botana y qué hacía en función de lo que le decía Natalio Botana? Natalio Botana lo instrumentó que había tres poderes en la Argentina: el ejército, la iglesia y el deporte. Sobre eso construyó todo su poder Justo, sobre esas cosas. Por eso tal es así que su yerno fue el presidente del fútbol, presidente de la AFA, y dejó de ser presidente de la AFA a pedido de Justo para ser presidente de Boca. Y Boca bajó toda la comisión directiva, que ya estaba elegida, y él fue presidente de Boca. Digamos, eso era una intromisión partidaria de la política. Eso no tiene que ver con la política en general como uno la puede entender, la política para el bien común. Eso era un hecho real de un gobierno en particular, como fue lo del 78, el uso del Mundial del 78. Entonces, eso está declarado. Otra cosa es cuando vos entendés al deporte como una herramienta de promoción de la educación. Ahora se habla mucho de inclusión. Yo estoy un poco en desacuerdo que el deporte es inclusión. ¿Cómo es eso? Para mí es una herramienta educativa, porque si vos haces jugar a un chico que está excluido, como dicen, de una villa, de cualquier villa, lo llevas a un lugar, practica deporte, ese es la satisfacción de ese momento de ese chico. Pero ese chico vuelve al mismo lugar donde sigue excluido. La inclusión es vivienda, casa, trabajo. Eso es inclusión. El deporte es una herramienta educativa no formal. Siempre fue eso el deporte. Recién te hablaba de Don Bosco. Esto es lo que también fue en la Argentina el deporte.
¿A través de qué? De los clubes. Los clubes es la institución de la educación no formal, siempre fue así, desde el principio del siglo pasado, cuando los clubes florecen en la Argentina, luego de que un gran presidente de la Argentina, que fue don Hipólito Yrigoyen, dicta 2 leyes, que son la ley del descanso dominical y la ley de 8 horas de trabajo, y le queda el tiempo libre a ese argentino, a ese nativo, a esa mezcla que había sido entre la inmigración de 1870 y 1930, de casi 3,5 millones de extranjeros, con 1,5 millones de argentinos nativos que vivían acá. Esa mezcla, que fue la formación de lo que hoy llamamos nuestra nacionalidad, pudo practicar deporte, y ahí nacionalizamos el fútbol. Ahí se acriolla el fútbol. Digamos, ahí comienzan a jugar, dejan los equipos de ser los ingleses, de los colegios. Vos calculás que en el Alumni eran todos ingleses los que jugaban. Y eso estamos hablando de 1912, 1914. Entonces, toda esa nacionalización deportiva es cuando se forma como una herramienta deportiva. El Perón, ¿qué hace? Estudiando este tema, usa como una de las grandes herramientas educativas al deporte. Y no lo maneja. Te cuento que no había Secretaría de Deporte, no había direcciones de deporte. Lo que manejaba el deporte era la Confederación Argentina de Deporte, una confederación de federaciones, y el Ministerio de Educación y la Fundación Eva Perón. Ahí, más las Olimpiadas de los sindicatos y las Olimpiadas universitarias, dieron marco eso a que casi 1/3 de la población practique actividad deportiva, cuando hoy no llegamos ni a un 5 o un 6%. ¿Cuánto quedó de esa Confederación Argentina del Deporte hoy y qué actividades tiene? Bueno, la Confederación Argentina del Deporte este año, después de 96 años que se venía salvando, se partió en 2. Es una gran deuda de los dirigentes. ¿Por qué? Y por cuestiones de internas se partió en 2. Se quedaron unos pocos en la Confederación de Deporte y la mayoría de los deportes grandes se fueron con la otra, pero es una deuda que va a tener la dirigencia deportiva argentina de volver a unirse para llegar a los 100 años unida en lo que fue la CAT, porque la CAT la quisieron romper en el 55, la intervinieron, pues el deporte sufrió lo mismo que sufrieron los trabajadores, la misma línea que sufrió. En el genocidio, nosotros llamamos genocidio deportivo a lo del 55, porque en esa época todavía ni siquiera las Naciones Unidas tenían los derechos humanos. Los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos es del año 61. En ese momento hubo para nosotros un delito de lesa humanidad, que fue lo que le hicieron a Mary Terán de Buey y a distintos deportistas, toda esa camada de deportistas, que le prohibieron jugar. Lo encarcelaron algunos. Mary Terán viajó a España y fue la número 1 de España. Mary Terán de Bueyes, vamos a aclarar que es tenista, rosarina, casi un ícono del peronismo, podríamos decirlo, de aquella época, vinculada al deporte, digamos. Así es. En estos días se le puso un nombre a una calle de la ciudad de Rosario, pero podríamos hablar un poquitito al respecto de esto. Con aquello que preguntábamos antes, sí, porque hay quienes dicen que el peronismo usó al deporte para beneficio propio. Mary Terán tal vez formaba parte de este argumento. ¿Cómo es eso? Hay una frase de un periodista, no me acuerdo del gráfico, no sé si era Borocotó o alguno, que decía: Perón usó al deporte como el deporte lo usó a Perón. Y esa conjunción dio esa maravilla de resultados deportivos de aquellos tiempos, pero no, para mí no es los resultados los que dieron al gran hecho del peronismo. Lo que dio el gran hecho del peronismo fue la masividad deportiva, esa masividad que empezaron con ese gran médico santiagueño que habría que hacerle homenaje, como le hacen a Mary Terán acá, que fue Ramón Carrillo. Cuando él inventó los Juegos Evita, y el fuego que tenía Evita, que lo desparrama en todo el país, lo inventa para un tema de salud de la población argentina. Y eso llevó a un ícono que solamente duró 5 años. Para que tengamos idea, los Juegos Evita duraron nada más que 5 años y quedaron en la memoria popular para siempre.
para siempre. Digamos, y que se siguen haciendo, pero no al nivel de esto, de que... ¿Por qué? Porque eso era para controlar la salud de los niños y para formar los futuros dirigentes. De ahí salieron la mayoría de la dirigencia de los últimos 50 años. Hay una historia que tiene que ver, porque estábamos hablando desde el origen, al respecto del deporte espectáculo. Sí. Naturalmente, más allá de las élites, digamos, que practican este deporte y en estos términos espectaculares, podríamos decir que aquellos sectores amateurs, hasta infantiles, digamos, abordan el deporte con la misma lógica del deporte espectáculo, digamos. ¿Ha penetrado esa lógica dentro de la sociedad argentina hasta estos capilares más finos, digamos? Ha penetrado mucho. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se da vuelta a esto? ¿Cómo se restituye el concepto del deporte en función de lo que en este caso este libro plantea ahí? Con políticas de Estado, con políticas culturales, ¿no? Porque esto es una cuestión cultural. Los profesores de educación física tienen mucho que ver, o tendrían que tener mucho que ver en la formación de un niño deportista y no de un niño lleno de mañas que aprenden mirando la televisión. Uno no puede decir que no miren la televisión, eso es... Y poniendo reglas a ese deporte espectáculo también, por el tema de la violencia específicamente, o el tema del doping. Por el tema del doping en un deportista no es solo el mal que se hace a él o al equipo, sino el decir, bueno, si esto es la forma de llegar, yo lo hago. Que es lo que, digo, por ejemplo, América Latina no tiene ningún laboratorio antidoping aprobado por la UADA, que es el organismo internacional de las Naciones Unidas, que dice acepta o no. Esto tiene que ver con dos cosas. Bueno, esto ya nos metemos en una cosa más profesional. O son esos países que no quieren que lo tengamos, o somos nosotros que no somos capaces. Yo creo que son esos países que no quieren que lo tengamos. Entonces, para hacer un antidoping del partido que jugó ayer Rosario Central y Boca, tiene que ir a España el doping. Por supuesto que es tan caro, que el fútbol profesional lo podría pagar, yo creo que no lo paga. Pero bueno, ¿cómo hace el otro deporte para pagar? Así está claro. Antes había mencionado olimpiadas de universitarios, olimpiadas de trabajadores que se venían haciendo. Te ha tocado ser funcionario también. ¿Cómo, por un lado, si has podido restituir, digamos, ese concepto? Funcionario desde el 89 al 92, si no tenemos mal entendido. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de ese momento? Fue un proceso de inicio y que creo que todavía está en gran debate. Perón, cuando vuelve en el 73, para mí, viene a institucionalizar su revolución, que es del 46 al 55. Entonces, visto que ya una dictadura había armado la Secretaría de Deportes de la Nación, una herramienta que no existía en aquella época, decide no sacarla y arma una ley, la ley del deporte, que es la ley del deporte junto con la ley de contrato de trabajo y la ley de abastecimiento. Son las tres leyes que Perón envía en su corto gobierno de 9 meses, que se aprueban. La única que ve y pone su firma en la reglamentación es la ley del deporte. Por supuesto, la ley del deporte no se cumplió nunca, la ley de abastecimiento todavía no se cumplió nunca, la ley de contrato de trabajo costó la vida de miles de trabajadores a partir del 24 de marzo del 76. Cuando estuvimos en el cargo de la Secretaría, lo que hicimos es restituir esa ley, poner en funcionamiento esa ley. Esa ley tiene, en esa forma de pensar de Perón de la comunidad organizada, un Consejo Nacional del Deporte, que es quien dicta, vendría a ser como un congreso, quien dicta la política a seguir por el secretario de Deporte. Cambiada la cultura, ningún funcionario acepta que eso exista. Por eso no se cumple la ley. Solamente la cumplimos en esos 3 años. Y está vista que eso funciona. Acá hay una muy buena ley en la provincia de Santa Fe, hecha en esa lucha que tuvimos en esos años, que creo que cumplió 25 años ahora la ley, que tiene el mismo sistema, pero también, como no hay cultura cívica, digamos, de cumplir con las leyes,
tampoco se la cumple. Siempre está intervenido ese consejo. ¿Cómo hacía para hacer transitar este concepto del que me está hablando, digamos, que nada tiene que ver con el deporte espectáculo, con el modelo de país que se estaba instaurando en ese momento, bueno, ahí que chocamos. parecía... ¿Qué pasó ahí? Y íbamos por la vía en contramano, digamos, de un tren que venía a 180 kilómetros por hora. Terminamos afuera del gobierno. Era claro que terminamos afuera, porque era el gobierno de las corporaciones a las cuales yo critico en mi libro, que nacen a principios de los 70, después de los Juegos Olímpicos del 68, cuando se arma una sociedad entre quien empezaba a manejar el deporte, que era el dueño de las 3 tiras en Alemania, con la televisión, que arma y el ingreso de Coca-Cola. Arman una corporación internacional tan grande en los Juegos Olímpicos que se traslada a la Copa Mundial de Fútbol. Tal es así que si hoy se mide por PBI, fútbol, si suponemos que existe un país que se llama Futbolandia, sería el número 25 en el mundo. Por PBI, por la cantidad. Una multinacional. Más que una multinacional, mucho más. Si eso le sumás los Juegos Olímpicos y el entretenimiento que se ha transformado en la televisión, pues estos programas que estamos acá no existen, de hablar claro. un 20 minutos de estos temas. Entonces, el entretenimiento, eso han formado la número 1. Es la número 1. Como empresa es superior a todas, la multinacional más grande. ¿Qué pasa? Que aparece una empresa yankee hace unos tiempos, que es Nike, y aparece el FIFA Gay. ¿Desde dónde he producido todo eso? De los Estados Unidos. Este monstruo inmenso y poderosísimo, sí, digamos, a la luz del planteo que estamos haciendo en este caso, ¿cómo se lo enfrenta o cómo se hace para que con esta bestia grandota, digamos, se pueda restituir este concepto del deporte, digamos, que nada tiene que ver con el deporte espectáculo, ¿no? Sí. Con la lucha de los pueblos, organizados, que es lo que creo que... Por eso algunos me dicen, pero si vos lees este libro, te querés suicidar. No, es un libro de la esperanza, porque los pueblos nunca se suicidan, ¿no? Entonces hay varias cosas. Heródoto, que es el padre de la historia científica, 5 siglos antes de Cristo, decía que todo pasado es el prólogo de lo que va a venir. Entonces nosotros tenemos que conocer el pasado. Y el Papa Francisco, ¿qué dice? Con la sabiduría de los viejos y la fuerza de los jóvenes. Es exactamente la misma frase, digamos, dicha en 2 tiempos distintos, distintas formas. Yo creo que con un pueblo organizado, con quienes pensamos el deporte como una herramienta educativa, podemos organizar esta idea de combatir a este monstruo que también tiene pie de barro, también tiene pie de barro, más allá del dinero. Hay posibilidades que alguien saque un libro como esto y lo publique en el lugar, al Vaticano, donde es el tema del centro hoy del poder, digamos, moral del mundo. Entonces, esto es la lucha que podemos nosotros desarrollar desde este lugar del mundo donde estamos llevando una idea del deporte que no es una idea nueva, sino es una idea vieja. Que decían los griegos, el deporte es una escuela de vida. En el peronismo acá en la Argentina se hizo el deporte es una escuela de vida. El Papa que dice hoy cambió la frase y dice el deporte es una escuela de paz. Está combatiendo por la paz en el mundo y no por la guerra. Víctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.